Bueno, tenemos una semana, hemos tenido una semana en la cual hubo un debate sobre el tema de las cooperativas. Todo el mundo está de acuerdo que debe haber un órgano que las regule, que las supervise. Pero los proyectos de ley de la Comisión de Economía y de Producción regresaron a comisiones porque lo que se planteaba era que fuera la Superintendencia de Banca y Seguros. Y entonces, naturalmente, surgió un debate porque hay congresistas que quieren que sea la Superintendencia de Banca y Seguros y otros que quieren que sea un organismo ad hoc creado para la supervisión de estas entidades. Pero es importante dar una idea de lo que representa el movimiento cooperativo en el Perú. Hay 1.245 cooperativas que dan 17.000 puestos de trabajo y tienen 2.400.000 socios en esas cooperativas. Representan el 0.2 del Producto Bruto Interno del Perú. Y naturalmente de estas 1.245 cooperativas no se puede decir que todas están lavando activos. ¿Qué es lo que quieren vender algunos? Correcto. ¿Cuántas de estas 1.245 están en el BRAE, como dicen a los que se han opuesto más ferozmente a que vuelvan a comisión los proyectos de ley? 200, que representan el 16.06 de las cooperativas del Perú. Eso significa que el 83.9% de las cooperativas no están en el BRAE. El 35% están en Lima. En Junín casi el 8%, en Cusco también un 8%, en Cajamarca el 6%, en Arequipa el 5.1%, o sea, están sobre todo el territorio nacional. Y lo que es más importante es que el 90% son mediana y pequeña empresa. O sea, representan justamente este país emergente. Y entonces no cabe duda que hay que supervisarlas. Claro, por supuesto. Pero tampoco... Y sancionar a los malos cooperativistas que han permitido que esas se conviertan en instrumentos para lavado de activos, correcto, por ejemplo. pero no acusar al movimiento cooperativo con una especie de tirarle una frazada mojada encima diciendo que son lavadores de activos, porque no es cierto. O sea, hay un número importante, el 26%, que son cooperativas de ahorro y crédito, 347 cooperativas de ahorro y crédito, que sirven a sus asociados. Por supuesto. Y entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado cuando se hacen generalizaciones. Exactamente. No se puede generalizar en el caso del movimiento cooperativo. Y tampoco se puede pretender decir lo que ha sugerido o ha pretendido decir en el fondo el presidente del Consejo de Ministros, que ha declarado hoy día, todos deben, nadie es una isla, nadie debe ser, mejor dicho, todos tienen que ser controlados o vigilados, ¿no? Nadie es una isla o una excepción a eso. Nadie está pretendiendo que no haya supervisión. Que no lo supervise, exactamente. Ahora, tampoco el gran hermano, que es el ojo que todo lo ve, ¿no? La superintendencia. Claro. Yo no tengo una posición tan Una cosa definida. Es supervisar, otra cosa es controlar. Sí, claro. Y cuando en su momento la Superintendencia de Banca y Seguro tuvo que supervisar, tampoco lo hizo tan bien. Le pasaron elefantes por la cara. O sea, con lo de Graña, lo de los bancos, incluso que en 10 años no le notificaron de actividades sospechosas. Así que yo tengo un magnífico concepto. Creo que hoy día la Superintendencia tiene arriba sí, tiene muy buenos profesionales, pero tampoco pues... No es la chilosqueada. No es la chilosqueada, ¿te acuerdas? Bueno, pero el movimiento... La conclusión es que hay que supervisar a las cooperativas, sí, claro. Pero se debe debatir el tema. Y que salga un buen proyecto ahora que han convocado, los proyectos que están se debata bien debate. Y sin apasionamientos y sin falsedades. Lo concreto es que el movimiento cooperativo tiene una historia de solidaridad, ¿no? Y aparte de ello, tiene fines que no son pues los de los bancos. Además llegan a donde no llegan los bancos, ¿no? Y tienen fines sociales que son bien
interesante. Cierto que hay, como bien ha dicho Pancho, algunas cooperativas que han caído en manos de la delincuencia, pero no son todas, pues son algunas. Son todas. Son algunas, así como hay bancos mafiosos, también hay cooperativas Yo creo mafiosas. que son las ¿no? menos. Y con respecto a las campañas de prensa, yo leo aquí la declaración del presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas, que dice que respalda el proyecto de ley de la congresista Úrsula Letona, ¿no? Y aparte dice que el movimiento cooperativo resalta la importancia de que sean supervisados, pero piden que se comprenda la naturaleza social que ellos tienen, ¿no? Yo lo único que sé es que cuando hay una campaña orquestada y con primeras planas sobre un tema, es porque hay, por lo general, intereses privados de por medio. Y grandes. Y grandes. ¿Se acuerdan de las cajas rurales? Todas, finalmente, después de una campaña como esta, terminaron en manos de la banca privada, ¿no? Lo otro que me sorprende es este repentino amor por el cooperativismo. Eso significa las primeras planas del comercio, de la República. Se han enamorado del cooperativismo, pero básicamente para difamarlo, ¿no? ¿Ah? Es un amor serrano, como dice el dicho, ¿no? Lo que Las sí cooperativas sabemos eran como el pariente pobre de las instituciones de ahorro y crédito. Y que yo recuerde, nunca se les daba espacio en la prensa. Nunca. No se interesa, ¿no? En medio. Y ahora resulta ¿Por que... qué será que les interesa ahora? Les interesa Bueno, tanto. en parte porque la propuesta, supongo y deduzco, como la propuesta ha venido de un sector de los fujimoristas, ¿no? Esa propuesta de un nuevo organismo, entonces ahí estás tocando un tema bien interesante, fíjate. Yo estaba dándole vueltas al tema, ¿no? Cada vez que Fuerza Popular dice sí, de inmediato hay toda la prensa y le dicen no. Le dicen no. Sí. Cuando Fuerza Popular dice no, de inmediato le dicen sí. Entonces, los temas ya no giran en torno a los problemas del Perú, sino a lo que dice Fuerza Popular para oponerse, para desprestigiarla, para difamarla. Es un poco eso lo que tenemos en el país, ¿no? Entonces Fuerza Popular tendría que tomar la estrategia de pedir que la Superintendencia de Banca y Seguro supervise a las cooperativas para que digan que no. Dice, de inmediato dicen que no. Algo así está pasando en el país y es una cosa de locos, ¿no? Es una cosa de locos. Es una cosa de locos y degrada la política, porque el servicio al ciudadano, que es la finalidad por la cual existen los políticos, se convierte en una lucha de intereses particulares. Y lo otro que debe quedar claro para terminar este tema es que hay pues miles de millones de soles en estas cooperativas y eso es un buen bocado para cualquiera, así que hay que tener mucho cuidado y sobre todo legislar con mucha seriedad, ponderación y con calma, ¿no? No hay que ceder a la prisa que meten los medios de comunicación. Cuando los medios dicen ya, ahorita, para mañana, no les hagan caso. No les hagan caso. Hay esos miserables están buscando su platita. El tema de que ese es el gran obstáculo para entrar a la OSD, hay muchos otros obstáculos de gran envergadura. La falta de crecimiento, por lo menos del crecimiento esperado, es un problema de envergadura. El Estado peruano es un Estado que no paga sus obligaciones y en ese se orilla el pago de sus obligaciones. En el caso de la revista Forbes sacó hace un par de meses, un artículo de una periodista que se llama Frances Coppola, no tiene nada que ver con el cineasta, en la cual ella dice, una americana, probablemente nunca ha venido al Perú, lo que ella dice ahí es que todos los trucos que se han utilizado para evadir la deuda agraria no han pasado desapercibidos para la OSD y que ese es uno de los grandes obstáculos, porque es un compromiso que el Estado revolucionario adquirió libremente, emitir los bonos y pagar la deuda que esos bonos representaban. Y no lo hizo, se suspendió. Entonces es necesario en varios terrenos, comprender que para entrar a la OSD simplemente hay que actuar correctamente. Claro, con justicia, con corrección, con sentido común. Así es. Cosa que no tienen una serie de cosas. Concretamente tocas el tema agrario, el de los bonos agrarios. En el Ministerio de Economía hay una actitud muy contraria al pago justo y justipreciado de los bonos y por eso hay todo un lío de interpretaciones. Entrarían a la OSD en 24 horas
si es que los pagaran. Sí, 24 claro. horas. Bueno, Colombia, por ejemplo, aquí tengo una noticia. Para ingresar a la OCDE, Colombia ejecutó reformas en su legislación, en sus políticas y prácticas en materia laboral, judicial, de gobernanza corporativa, y adicionalmente introdujo políticas sobre productos químicos industriales y gestión de residuos. La OCDE agrupa, como saben, a los países que tienen políticas públicas que incentivan el desarrollo económico y social. Y aquí OECD, seguimos OECD hablando del tema, pero significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? En otras palabras, economía de mercado. Bueno. Y ustedes sabrán que los países que han optado por la economía de mercado han producido más riqueza, la han distribuido mejor y muchos han logrado la hazaña de pasar del tercer mundo al primer mundo en solo 20 años, ¿no? Mira tú el caso de Corea del Sur, que ahora está en el ojo de la tormenta por esta negociación o esta cumbre que iba a tener lugar entre el presidente Trump de los Estados Unidos y Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Pero Corea del Sur, cuando estalla la guerra de Corea, es porque el sur, todo eso había estado ocupado por el Japón, el sur lo ocupan los americanos y el norte los soviéticos. Los soviéticos ponen a Kim Il-sung, el abuelo del actual gobernante de Corea del Norte, y van a la guerra contra el sur. Y naturalmente en 1950 está ahí esta guerra que termina en 53, casi la ganan los comunistas, empujan a los surcoreanos casi hasta el mar. Sí. El general MacArthur tomó el mando, hace un desembarco muy audaz en el norte, en Incheon, y logra contenerlos en el paralelo 38. Pero los americanos y los países aliados a ellos, los australianos, franceses, etcétera, no logran empujarlos más allá del paralelo 38. Corea del Sur en ese momento tenía un índice de analfabetismo casi absoluto. O sea, el Perú era en 1953, el Perú era un país desarrollado comparado con Corea del Sur. A fuerza de aplicar las políticas correctas, hoy las calles de Lima están llenas de automóviles coreanos, Kia, Hyundai, etcétera, y no hay ningún automóvil peruano en Corea del Sur. Eso es elocuente como prueba. Corea del Sur ha devenido en una de las potencias industriales del mundo. Venden electrodomésticos, computadoras, automóviles. Un carro nuevo se te baja la llanta a los 2 kilómetros por la cantidad de huecos que tenemos en la calle. Y nosotros, habiendo estado en una posición superior a la de Corea del Sur en 1953, estamos hoy en una posición infinitamente inferior a ese país. No es posible. No hay derecho. Y tenemos empleados fantasmas, no lo digo yo, lo dice el presidente del Consejo de Ministros. Tenemos empleados fantasmas en gran número en el Estado, sobrepoblación de empleados públicos y lo más importante, él dijo, personas incompetentes. Incompetentes. Sí. Está copado el Estado, palabras textuales de César Villanueva, él mismo por lo dice, personas incompetentes. pero no ha planteado ninguna solución dentro de su... Bueno, es que la solución todo el mundo la conoce, pero claro, todo el mundo no la se teme. atreven, pues, sí, porque no se es como cada partido piensa que el Estado es el Estado bienestar. Así es. Y entonces para sus sus partidarios y sus partidarios, militantes, y entonces mete su cuota de empleados Ese es el públicos. drama. Cada partido político que llega al poder, es decir, de inmediato, son miles de nuevos empleados públicos. Humala batió récord, por ejemplo. Sí, claro. Impresionante la forma en que metieron nacionalistas, amigos de ellos, vecinos. Clientelaje político. Clientelaje político. Clientelaje ¿no? político. Así es, impresionante, Toledo, es impresionante. Oye, terminemos con una frase de la ministra de Cultura. Así habla, amigos televidentes, así habla la ministra de Cultura del Perú. Luego de la denuncia sobre la supuesta apología al terrorismo en lugar de memoria, cosa que no es, yo no creo que sea eso, pero en fin, de eso se ha hablado. No es apología. Así es, no es apología, pero es tergiversación de la historia y calumnia a las Fuerzas Armadas. En el informe, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, se pone de lado, o sea, se endulza el concepto de que Sendero Luminoso y el MRTA atacaron al Perú. Exacto, y entonces se empieza con una disquisición sobre las condiciones sociales. Sendero Luminoso y el MRTA aparecen después de la revolución socialista más profunda de América Latina, que es la de Velasco, en el Perú, donde se hizo reforma agraria, reforma industrial. Lo que fracasa en el Perú es el socialismo, es lo que nos lleva a la desesperación de los años 80 y al surgimiento del terrorismo. Y sin embargo insiste en que son
es que de nuevo pues es el neomarxismo, la reciprocidad entre la estructura y la superestructura. Para ellos el determinismo económico es invencible dentro de su teoría. Entonces, naturalmente, según ellos, el terrorismo surge porque eran oprimidos. Y los pobres. Haití no ha tenido el terrorismo que hemos tenido nosotros, son más pobres que nosotros. El campesinado. Esa es una teoría ridícula. Falsa, pero vendida como cierta. Porque el pueblo no se plegó a las condiciones sociales no tenían nada que ver. Como tú dices, había decenas de países más pobres que no tuvieron como respuesta el terrorismo. Tanto Sendero como el MRTA fueron movimientos políticos e ideológicos, ¿no? Que escogieron el camino de la insurrección armada para llegar al poder y ahí se convirtieron en delincuentes y en criminales. Y por eso se les combatió. Y sobre ese origen ideológico no dice una sola palabra el informe de la Comisión de la Verdad. Pero quería lo que citar sucede la frase... con el pobre Karl Marx, que ahora está de moda y salen artículos en la prensa, es que no acertó una. Sí, pues, no acertó una. Sí, no pues, acertó. Uno lee el manifiesto del Partido Comunista, que es una predicción. ¿no? En la cual el proletariado va a aplastar a la burguesía y la burguesía va a desaparecer casi por una ley numérica y resulta que hoy en el mundo la clase media es gigantesca, más grande que el proletariado y naturalmente la profecía fracasó, pero a pesar del fracaso de las profecías de Karl Marx insisten, ahora dicen que es el espíritu crítico, el análisis crítico lo que es rescatable en Marx. Bueno, si una persona hace una ideología que pronostica el futuro en base al materialismo histórico y el determinismo, y fracasa esa teoría, es que es falsa, punto final. Oye, y esas cosas se enseñaban en las universidades. No se enseña, perdona, no se enseñaban. Se enseñan, se sigue enseñando. En sociología de la Universidad Católica, de la ex-PUC, como le llamo yo, ¿qué crees que se enseña sobre el marxismo? Oye, exactamente eso. Yo llevaba cursos de materialismo dialéctico, materialismo histórico. Me enseñaban que la dialéctica, las leyes de la dialéctica, todavía me acuerdo, de lo simple a lo compuesto, de lo cuantitativo a lo cualitativo, negación y lucha de los contrarios. La dialéctica marxista. ¡Qué horror! Sí. Yo llevé realidad social peruana y había dos textos que había que leer. El texto del profesor y el Estado y la Revolución de Vladimir Ilich Lenin. Pues termino leyendo la frase de la ministra de la Cultura. Así habla nuestra ministra de la Cultura. Yo creo que lo que hay que revisar es nuevamente con un comité consultivo la posibilidad de revisar no solo la muestra permanente, sino las muestras temporales, revisar qué contenidos tiene el LUM en la sociedad de este momento para el futuro. O sea que hay que revisar la revisión revisada para el futuro. Del presente para el futuro. Eso requiere mucho presupuesto, tú sabes. Esa es la finalidad de este cursito. Y hay que importa que lo diga esto un ministro, por decirte, por último, de producción, que no está familiarizado con el lenguaje, pero la ministra de Cultura no se puede permitir que... Bueno, hay un columnista de la República que dice que el LUM necesita más presupuesto, entonces le está haciendo el bajo a la ministra. Sí, claro. Tenemos que cortar, pero el gobierno, por nombrar esta clase de ministro de Estado, sin ningún liderazgo, sin ninguna capacidad, está perdiendo la batalla de la opinión pública, porque en estos momentos solamente salen a la palestra Villanueva, que el hombre está cansado, y el pobre Vizcarra, y no hay ministros que los acompañen. Y este gobierno necesita ministros que salgan a dar la pelea de la batalla de la opinión pública. Porque cuando se pierde la batalla de la opinión pública, entonces comienzan las huelgas y los problemas para el país, ¿no? Y luego tiene 3 años y medio, o menos ya. Nada más. Necesita no poner grandes ejes, sino para 3 años y medio tiene que ponerse objetivos realistas e importantes para el buen funcionamiento del Perú, para el servicio de los ciudadanos y no discursos. Pausa. Tenemos que hacer una pausa y regresamos.